Bueno, pues de esto más o menos se trataba, que el gobierno empezara a socializar los propósitos y los grandes lineamientos de su propuesta de reforma tributaria antes de radicarla en el Congreso para ver de qué temperatura estaba el agua, si el agua estaba muy fría, caliente, si había que hacer algo al respecto. Y lo que ha estado haciendo en los últimos días ha sido hablando con los gremios de la producción, hablando con asociaciones, oyendo a la opinión pública, pero hablando con los partidos políticos. Y producto de eso viene esta contrarreforma y viene en primer lugar de su propia casa, es decir, del partido de gobierno. Y esa contrarreforma se define de esa manera porque claramente está en la orilla opuesta de la propuesta del gobierno. Recuerden, la propuesta del gobierno esencialmente el grueso de los recursos se pensaba recoger o se piensa recoger, vamos a ver qué termina sucediendo en esta puja política, a partir de dos cosas. Uno, ampliar la base de cobertura del IVA. Y dos, hacer que más personas declaren renta, pero además paguen impuesto de renta. Lo hemos dicho en este noticiero, hay muchos más detalles, pero el grueso viene: más gente pagando renta, más impuestos de renta de las personas y una mayor cobertura del IVA. Pues bien, lo que ha planteado el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del partido de gobierno, es todo lo contrario. Habíamos dicho en este noticiero que algo había dicho por allí en unas columnas de opinión en los periódicos, pero ha hecho ronda de medios contando exactamente qué es lo que estaba buscando. Y lo que está buscando esencialmente es apoyar la reforma, que el Centro Democrático apoye la reforma que está planteando el gobierno, siempre y cuando no se le aumente el IVA o no se cree IVA para ningún alimento básico. Con lo cual ya le pone un torpedo muy significativo a la propuesta del gobierno, que buscaba ampliar la base del IVA devolviendo más valores de IVA a las personas más pobres. El expresidente Álvaro Uribe dice: no se le ponga más IVA ni se le eleve el IVA a los alimentos básicos. Pero aparte de eso dice: bueno, vaya y venga que más gente declare renta, es decir, que se baje el umbral a partir del cual se declararía renta a los 2,5 millones de ingresos mensuales o algo parecido, pero que declaren renta, pero que no paguen renta personas que hoy no están pagando renta. Y eso evidentemente es la segunda carga de profundidad que va contra la propuesta del gobierno. ¿De dónde pretende sacar la plata entonces esta iniciativa del Centro Democrático en cabeza del expresidente Álvaro Uribe? Dice que hay que postergar algunos beneficios y gabelas previstas para las empresas, como por ejemplo poder descontar otro 50% de lo que se paga por ICA del impuesto de renta, y aparte de eso la reducción de la tarifa de renta que está prevista todavía para los próximos par de años. Desde esa perspectiva, esos serían los grandes dolientes, más una sobretasa, una idea medio indefinida, medio vaga, que también ha dicho, una sobretasa para los más pudientes, tanto sectores como personas, o sea que ustedes vayan viendo, más bajar el umbral a partir del cual se paga el impuesto al patrimonio de 5.000 que establecía la propuesta del gobierno a 3.000 millones de pesos. Bueno, ahí está la propuesta con la cual el Centro Democrático apoyaría la iniciativa del gobierno. Y vienen dos grandes reflexiones. La primera: desde el punto de vista estrictamente técnico, es más idónea la propuesta que había diseñado el Ministerio de Hacienda. Si uno logra gravar más productos con IVA, pero devolverle plata a los más pobres, está solucionando un problema, está recaudando más, pero además no le está transfiriendo plata a quien no la necesita, que son los sectores más pudientes del país, que en todo caso no pagan IVA en la sal, el chocolate, el café, etcétera, etcétera. Sería una buena manera de resolver un problema, más Colombia, frente a otros países del mundo, tiene una muy baja participación del impuesto de renta para personas. También eso sería una salida idónea desde el punto de vista técnico. A nadie le gusta que le graben el café, el chocolate, ni que le suban más impuestos, pero esa sería una salida idónea desde el punto de vista técnico. La otra, la del expresidente Álvaro Uribe, que va agarrando forma en esta conversación con el gobierno, es menos idónea técnicamente, pero con mucho más sentido político. ¿Por qué?
porque al no tocar los alimentos y al no tocar impuesto para las personas, no está tocando de manera directa a los potenciales electores de las elecciones del año entrante, no está afectando votos. Es mucho más abstracto las empresas, el impuesto de renta, el ICA, no sé cuántas más cosas, es más abstracto, o en personas específicas que por su riqueza o por su ingreso les terminarían gravando, pues son menos votos que los votos que representarían aquellos que se salvan. Es una jugada más de tipo político que técnico. Falta, eso sí, por ver qué va a pasar en el Congreso, porque una cosa es tener el respaldo del Centro Democrático con 20, 21 senadores y con 30 y pico de representantes, y otra cosa es lograr convencer a la coalición de gobierno de que este es un proyecto idóneo, de que este es un proyecto que merece el apoyo. Acuérdense ustedes, por ejemplo, que Cambio Radical, algunos de los congresistas ya han dicho no a reforma tributaria, y el líder natural del Cambio Radical, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, ha dicho que no está de acuerdo con la propuesta ni del gobierno ni tampoco del expresidente Álvaro Uribe, aunque no lo ha dicho explícitamente. Y en ese contexto, quizás lo que sí necesita la clase política, sobre todo coalición de gobierno, la institucionalidad, los gremios, etcétera, etcétera, es entender el argumento de fondo que hay detrás de la propuesta del Centro Democrático. Y es que en las próximas elecciones se juega muchísimo frente a los populismos, hay populismos de izquierda, pero también populismos de derecha, se juega muchísimo el establecimiento y se juega muchísimo el país, y que por lo tanto valdría la pena hacer un esfuerzo ahora, de modo que se lograra llegar a elecciones con una mayor solidez económica, fiscal y sobre todo social.